323 mol sobre los mol totales. Los mol totales dio 35,946 mol. La fracción molar para el heptano es igual a los mol de heptano. ¿Cuántos son los mol de heptano? 0,674. 0,674 mol sobre los mol totales de la mezcla de gases, 35,946 mol. Y para el último gas, la fracción molar para el vapor de agua va a ser igual a los mol de vapor de agua, 33,949. 33,949 mol sobre los mol totales, 35,946 mol. ¿Cuándo era 49? 35,949. 35,946 dice aquí. Ay. ¿Está bien? Este es 33,949. Listo. Y sacamos nuestros resultados. Simplificamos. Mol con mol se van a simplificar. ¿Cuánto nos da el primer resultado? 0,0368. El segundo. 0,0187. ¿Y para el vapor de agua? 0,944. 0,944. Sumamos esos mol o esa fracción molar. ¿Cuánto nos dio? 0,9995. 0,999,5. Aproximadamente igual a la unidad. En la teoría les dice que la fracción molar tiene que sumar 1. ¿Ya? La sumatoria de la fracción molar tiene que ser 1. La sumatoria de los porcentajes, 100. De esta forma terminamos el ejercicio número 31. Mezcla de gases. El inciso B y el inciso A. Para el inciso A nosotros tenemos que determinar todos los mol de los gases que nos piden. ¿Ya? Vamos a resolver Vamos a resolver el ejercicio 26. El ejercicio 26 lo vamos a resolver inciso por inciso. ¿Qué nos dice? Para el compuesto gaseoso cuya fórmula química es la siguiente, que es el propano, determinar. Entonces vamos a resolver inciso por inciso. Inciso A. Vamos a escribir nuestros datos para el inciso A.
¿Con quién vamos a trabajar? Con el propano. Lo voy a escribir aquí. ¿Ah? Y dice, calcular el volumen. Nos pide que determinemos el volumen que ocupan 4 moles en condiciones normales. Que ocupan 4 mol medidos en condiciones normales. Eso es lo que nos pide. Ahora, la ecuación de estado, ecuación universal de los gases. Cuando un gas está en condiciones normales, la presión es de una atmósfera. La temperatura es de 273 grados Kelvin. El volumen, 22,4 litros y 1 mol. Estamos poniendo todos los datos de las condiciones normales. De aquí nosotros vamos a utilizar la presión y la temperatura. Estos dos no. ¿Ah? Y nos vamos a utilizar la ecuación de estado, ecuación universal de los gases. Presión por volumen es igual a mol por constante por temperatura. ¿Qué nos pide? El volumen y nos da como datos mol. Entonces de aquí despejamos directo. El volumen va a ser igual a los mol por la constante por la temperatura sobre presión. Esta es nuestra fórmula despejada. Verifico. Mol por constante por temperatura sobre presión. Los datos que voy a reemplazar. Mol. 4 mol. La constante. Está la presión en atmósfera, entonces 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. La temperatura la saco de las condiciones normales, 273 grados Kelvin. Ya nos toca la presión. ¿De dónde sacamos? De las condiciones normales, una atmósfera. Fíjense que tenemos todos nuestros datos para reemplazar. Reemplazamos en nuestra fórmula. El volumen del propano va a ser igual a 4 mol por 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. Fíjense cómo las unidades se tienen que ver bien por 273 grados Kelvin. Todo lo vamos a dividir entre una atmósfera. Y realizamos nuestra simplificación y nuestro cálculo respectivo. Atmósfera con atmósfera, mol con mol, Kelvin con Kelvin y nos queda litros. ¿Cuánto nos da ese resultado? 89,544. 89,544 litros de propano. Y ahí termina nuestro ejercicio, o esta es nuestra respuesta para el inciso A. Para el inciso B, escribimos nuestros datos. ¿Qué nos dice el inciso B? Hallar el volumen. Otra vez nos pide volumen. Determinar el volumen que ocupan 36 gramos de propano. Aquí tenemos que colocar la fórmula. Estamos trabajando con el propano. Para una masa de propano de 36 gramos. A 70 grados centígrados. Esto es temperatura. 70 grados centígrados. Y el otro valor es presión. Y a una presión de 752,99
torr. Verificamos nuestros datos. Esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Para ello, cuando está en grados centígrados, sumamos 273 grados Kelvin. Si no está en grados centígrados, tenemos que realizar una conversión. Ya hemos hecho un ejercicio de eso. ¿Cuánto nos da esta sumatoria? 343. 343 grados Kelvin. La masa está en gramos, la presión está bien en torr. Nos vamos a la ecuación de estado. La ecuación de estado. ¿Qué nos dice la ecuación de estado? La escribimos primero. Presión por volumen igual a mol por constante por temperatura. Nos pide el volumen, nos da como dato masa. Esta va a ser mi ecuación 1. Mol es igual a masa sobre peso molecular, ecuación 2. Voy a reemplazar todo esto, lo voy a reemplazar en donde dice mol. Reemplazar ecuación 2 en ecuación 1. Y nos queda que presión por volumen va a ser igual a masa sobre peso molecular por constante por temperatura. Despejamos nuestro volumen. Nuestro volumen va a ser igual a la masa por la constante por la temperatura sobre presión. ¿Ah? Esa es nuestra fórmula. Los datos que vamos a introducir en esta fórmula. Los datos. Veamos. Disculpe, ingeniera, ¿el peso molecular ya no se ocupa? Se ocupa. Ahorita lo voy a poner. Peso molecular por presión. Aquí. Peso molecular por presión. Quedaría en la fórmula. La masa. ¿Cuánto es nuestra masa? 36 gramos. ¿Dónde me voy a dar cuenta si no coloqué el peso molecular? Al simplificar mis unidades, me van a quedar unidades sin simplificar. Entonces tengo que verificar qué he hecho mal. Constante. Como la presión está en torr, aquí es 62,35 torr por litro sobre mol por grados Kelvin. La temperatura, 343 grados Kelvin. Peso molecular, ¿de quién? Del propano. ¿Cuánto es el peso molecular del propano? Aquí lo tenemos al propano. Sería 12 por 3 más 8. Ese es el peso molecular. 12 por 3 más 8, 44. 44. ¿Qué unidad cuando utilizamos esta fórmula? Gramos sobre mol. Y la presión es igual a 752,99 torr. Tenemos todos nuestros datos, reemplazamos en nuestra fórmula. Nuestro volumen es igual a 36 gramos por 62,35 torr por litro sobre mol por grados Kelvin por 343 grados Kelvin dividido entre 44 gramos sobre mol por 752,99 torr. Extremo, aquí es donde me iba a dar cuenta que no puse el peso molecular, porque no voy a poder simplificar ciertas unidades.
¿Ya? Este gramo no iba a poder simplificar con este gramo, ni estos mol iba a poder simplificar con esto porque no iban a ver las unidades de peso molecular. Torr con torr, Kelvin con Kelvin y nos queda litros. ¿Cuánto nos da ese resultado? 23,237. Nos da un resultado de 23,237 litros de propano. Con estos ejercicios que estamos haciendo en este ejercicio, con todos estos incisos, estamos resolviendo todos los tipos de ejercicios de gases que pudieran haber. ¿Ya? Inciso A, inciso B, inciso C. Vamos a resolver el inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Determinar los mol de gas. Escribimos nuestros datos. Nos pide que determinemos los mol. ¿De quién estamos trabajando con el propano? ¿Qué hay en un volumen? Para un volumen de 130 litros. De 130 litros medido en condiciones normales. Medido en condiciones normales. Cuando un gas está en condiciones normales, la presión es de 1 atmósfera. La temperatura 273 grados Kelvin, el volumen 22,4 litros y 1 mol. Esos son nuestros datos de las condiciones normales. Vamos a utilizar la presión y la temperatura, volumen y mol no. Escribimos nuestra fórmula, presión por volumen es igual a los mol por la constante por la temperatura. ¿Qué nos pide? Mol. Los mol de espejo va a ser igual a presión por volumen sobre constante por temperatura. Esta es mi fórmula. La presión, 1 atmósfera, ¿de dónde lo saco? De las condiciones normales. El volumen, 130 litros. Si no está en litros, tenemos que llevar a litros. ¿Qué más nos pide? La constante. Va a ser 0,082 porque está en atmósferas la presión. Atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. La temperatura de las condiciones normales, 273 grados Kelvin. Listo. Todo eso reemplazo y con eso determino el inciso C. ¿Ya? Entonces, los mol va a ser igual a 1 atmósfera por 130 litros dividido entre la constante. Por la temperatura. Listo. ¿Ya? Simplificamos nuestras unidades. Atmósfera con atmósfera, litros con litros, Kelvin con Kelvin y nos queda mol. ¿Cuánto nos da ese resultado? 5,807 mol. 5,807 mol de propano. Ahí tenemos nuestra respuesta. ¿Ah? Inciso A, B, C, D. Inciso D. Escribimos nuestros datos. Vamos a escribir nuestros datos todos referente al propano. Hallar la masa. La variable a determinar es la masa de 109 litros. Eso es un volumen. 109 litros de gas a 80 grados Fahrenheit a una temperatura de 80 grados Fahrenheit.
Fahrenheit y a una presión de 700 milímetros de mercurio. Fíjense, ecuación de estado. Yo sé que esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin, entonces la temperatura que está de 80 grados Fahrenheit la voy a llevar a grados Kelvin. Convierto primero mi temperatura y digo que grados Kelvin menos 273 sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando de la fórmula grandota las dos escalas. Despejo. Los grados Kelvin es igual. Abro llave y abro corchetes. Grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 por 5 más 273. Para los estudiantes que han entrado después de los parciales, de esa forma realizamos la conversión. Solo que tenemos que escribir cuando yo les voy a tomar el primero parcial y segundo, tienen que escribir la fórmula grandota. Primero, y después despejar, sacar estas dos escalas. Los grados Kelvin es igual a, reemplazamos valores, 80 grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 por 5 más 273. ¿Cuánto nos da? 299,66. ¿Solo dos decimales? No, 6. ¿Así? sí. Ya. 299,666 grados Kelvin. Recuerden, jóvenes, que vamos a trabajar con 3 decimales sin redondear. ¿Ah? Todos los cálculos que hagamos de nuestra calculadora. Como ya tenemos nuestra temperatura, aquí nosotros ponemos 80 grados Fahrenheit es igual a 299,666 grados Kelvin. Todo lo demás está bien. Nos vamos a la fórmula. Presión por volumen es igual a mol por constante por temperatura. Esta es la ecuación 1. Nos ayudamos de la ecuación 2, que mol es masa sobre peso molecular. Reemplazamos ecuación 2 en 1. Ya lo hemos visto nosotros. Reemplazamos. Y decimos que presión por volumen va a ser igual a masa sobre peso molecular por constante por temperatura. Despejamos la masa porque la masa es nuestra constante a determinar o nuestra variable a determinar. La masa va a ser igual a peso molecular por presión por volumen sobre constante por temperatura. Despejada nuestra fórmula. Peso molecular sube a multiplicar por presión por volumen sobre constante por temperatura. Peso molecular del propano ya lo sacamos, 44 gramos sobre mol. La presión, 700 milímetros de mercurio. Estoy sacando de los datos. El volumen igual no los da. El volumen es de 109 litros. 109 litros. ¿Está bien? Aquí está nuestro volumen, 109 litros. Tenemos peso molecular, presión, volumen. Constante. Como la presión está en milímetros de mercurio, la constante es 62,35 milímetros de mercurio por litro sobre mol por grados Kelvin. ¿Ya? Y por último tenemos nuestra temperatura. ¿Cuánto es nuestra temperatura? Nosotros hemos hecho una conversión. Para la temperatura nos dio 299, aquí
colocamos 299,666 grados Kelvin. Tenemos todo y aquí vamos a realizar nuestra... Ya. Ustedes ahí reemplacen ahorita. Vayan reemplazando. Perdón que le corte, pero tengo otra clase enseguida. Ahorita no vamos a salir. Según yo, todavía me faltan minutitos para terminar mi clase. Un minutito. Ay, no tenés frío, ¿eh? Escriban sus apellidos y nombres en mayúscula. Para la asistencia, terminó la clase, ahí ese lo van a terminar y me lo traen la otra clase que es el martes terminado. Todo aquel que escribió su nombre se puede retirar. Ingeniera, tengo una duda. ¿Cuándo vamos a saber la nota de los otros dos parciales? Usted entre, de vez en cuando entre a su plataforma, cuando yo se lo corrija y va a salir su nota. Si Bueno, yo quiero, se lo puedo dar al final del semestre, Ya, pero gracias. siempre se lo corrijo antes. ¿Ya? ¿De ingeniería puedo salir? Ya. Claro, pueden salirse ya. Los que ya escribieron su asistencia se pueden salir. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. ¿No vas a continuar? Inge, la masa me salió 179. Ya, en la próxima clase vamos a preguntarle a sus compañeros ese ejercicio para la próxima clase.